Pues me llamo Daniel Villatoro, tengo 30 años y soy doctor en inteligencia artificial y actualmente ocupo el puesto de lo que se llama Data Scientist dentro del BBVA. El Innova Challenge lo conocí a través de las redes sociales y decidimos que teníamos que participar desde la empresa donde trabajaba antes. Lanzamos este tipo de retos y concretamente en este caso lo que intentamos era no solamente pues que la gente tuviera ideas, ¿no?, sino ver si eran capaces de llevarlas a cabo y de crear un producto o una aplicación concreta con esa idea y con los datos que pusimos a su disposición. En el concurso nosotros preparamos una herramienta que combinaba fuentes de datos del BBVA, por supuesto, y de Twitter. De esa manera lo que podíamos saber era dónde pasaban eventos y el impacto económico de un evento, aunque no estuviera geoposicionado en la ciudad. Es decir, si pasa un partido de fútbol en el Camp Nou en Barcelona, podemos saber qué impacto tiene en toda la ciudad, pues sabiendo de dónde la gente habla en Twitter de ese partido de fútbol. ¿Qué pasó? Que como a la vez nosotros estábamos creciendo en el departamento de analítica de datos y Big Data, etcétera, pues nos dimos cuenta de que las personas que participaron en ese reto tenían las características que estábamos buscando en las personas que incorporábamos. Entonces empezamos a conocer gente y tal, y bueno, al final, como en el caso de Dani, pues al final estamos trabajando juntos. El currículum es algo importante, ¿vale? Ver al final dónde, digamos, en qué es lo que han estado trabajando en los últimos años, qué es lo que han estudiado, pero yo creo que en el mundo de la seguridad hay otros aspectos más importantes. Sobre todo es la curiosidad. En BBVA intentamos trabajar con un modelo de innovación abierta, que básicamente consiste en que intentamos complementar todas las ideas que tenemos dentro del banco con el conocimiento que hay fuera de él. Hay mucha gente que no se le ha dado la oportunidad para que se dedique a este mundo, y es ahí yo creo que en donde nosotros, por ejemplo, intentamos focalizarnos, intentar captar estos nuevos talentos. ¿Cómo? Pues hablando a lo mejor con contactos que tengamos en las universidades, sabiendo gente que tenga estas incertidumbres, tenga estas necesidades, que quiera aprender de seguridad, y entonces los intentas captar recién licenciados. Es complicado en ese momento porque, entre comillas, te la juegas, no son tan conocidos, pero sí que es verdad que de ahí realmente aparecen verdaderos profesionales. Y a día de hoy se pagan cantidades enormes de dinero por problemas de seguridad, identificar estos problemas que dices que vienen del pasado, de las películas, ¿vale? Se pagan enormes cantidades por vendérselo a empresas que se intentan lucrar a partir de estos problemas. Imagínate que te paguen 60.000 euros por encontrar un problema de seguridad en un fabricante. Pues te encuentras un par de ellos al año y tienes la vida resuelta.